¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional a través de nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares, en esta oportunidad para el Discipulado Internacional que generalmente los damos los días miércoles en Genesaret Miami. Hoy quiero darle continuidad a un tema que estoy tratando desde hace 2 semanas, 2 miércoles atrás comencé, que lo titulé Hazañas de la Fe, basado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, especialmente cuando se trata de un personaje que marcó la historia judía, que ha marcado la historia de nuestras vidas también, de nuestras culturas, por también la hazaña de fe que tuvo en un momento determinante para la vida de una nación, y este es el caso de Moisés. La palabra dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso lo encontramos en Hebreos 11, 24 al 28. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo he recalcado en las 2 enseñanzas anteriores las acciones de fe tomadas por Moisés en un momento determinado, que fue el primero, rehusarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Una vez que creció, una vez que maduró, una vez que, pienso yo, que internalizó la esencia de lo que él era, la raíz de donde provenía, el ADN donde se sustentaba, toma la determinación de cambiar de estatus, vamos a decirlo así, tomar su verdadera identidad, que en realidad es lo que lo define al ser humano. Cuando el ser humano se encuentra de frente en el espejo de su identidad y logra verse como tal, creo que a lo mejor no se ve más pequeño, se ve mucho más grande de lo que es. Por otro lado, dice que por la fe dejó a Egipto. Entonces, llevamos la primera acción. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y eso, para el escritor de la carta a los Hebreos, fue un acto de fe. ¿Ok? O una acción de fe. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez que Moisés toma la esencia de lo que es, despierta la realidad de su destino, quizás por la sentirse quizá un poco sin tener en las manos, o escapada de sus manos, o decir la impotencia, la palabra que quería decir, la impotencia que tenía en sus manos por ver aquel pueblo que su madre le había enseñado que era su propio pueblo, aunque él fue criado como un egipcio. Él, en esa impotencia, tuvo que tomar acciones para poder detener el avance de la opresión que había sobre el pueblo israelita. Y eso despierta en él, quizás no de manera consciente, hasta luego de los años, porque así suele suceder con muchos de nosotros, que después de los años entendemos algunas acciones que tomamos muy determinantes, muy radicales, como es el caso de Moisés. Nos identificamos y empieza como un arder muy dentro de nosotros por algo, que ese algo es tan importante. No le quito el mérito a la palabra algo, pero ese algo es lo que enciende la pasión para llevarnos a nuestro destino. Y en el caso de Moisés, la injusticia es lo que despierta en él, ¿verdad? La agresión de un capataz a un hebreo es lo que despierta en él. Quizás él no supo nunca dónde estuvo el dispositivo para esto, pero se despertó porque eso está allí dentro de nosotros, como lo creemos nosotros. Eso no es simplemente un despertar, es una predestinación que hay en nuestro interior para hacer lo que somos y que Dios destinó en su diseño que nosotros seamos. Entonces toma una acción de justicia, un acto de justicia. Y una vez que Moisés mata al capataz, lo esconde, tuvo otra experiencia con sus hermanos hebreos, que estuvo a punto de
de ser delatado pues, por ellos mismos. Caso que cómo se enteró Faraón, no lo sabemos si fue por los judíos mismos que vieron el trato de Moisés al capataz, pero allí comenzó a través de Faraón, el rey, el mandatario, el más poderoso de ese tiempo, una persecución contra Moisés, y Moisés tuvo que huir a Egipto, dejó Egipto. La tercera acción, y la que me voy a referir hoy, es a esta. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Y allí quiero hacer un énfasis bien especial en la acción de Moisés. Celebró la Pascua y tomó acciones para que el pueblo completo pudiera manchar, vamos a decirlo así, o tomar la acción de la aspersión de la sangre en los dinteles de sus casas, de sus puertas y de sus ventanas, ¿verdad? Para detener la muerte de los primogénitos y que a ellos no le tocase. ¿Ok? Moisés se basa en una palabra de la experiencia que tuvo en la zarza ardiente, porque desde la zarza ardiente viene la comisión. Quizás podemos decir que la comisión está dentro, no entendible, pero cuando sale de la boca de Dios, ya uno como que empieza a atar cabos. ¡Wow! Con razón me sucedió esto. Con razón esa fuerza y ese ímpetu para defender las injusticias, para ir en contra de la injusticia, contra los míos. Y quizá una serie de preguntas e interrogantes que estaban en nuestra vida son respondidas en un minuto, en un segundo. ¿Sabe Dios? Porque ese despertar que está en la vida de Moisés es precisamente ante la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios se despiertan todos los buenos instintos y la buena, digamos, el acertar en la toma de decisiones para la proyección del destino de los demás. Porque nuestra vida es tomada por Dios, no para hacerla famosa, sino para que ella pueda ser de modelo, de ejemplo hacia los demás, y que nosotros haya la honorabilidad, vamos a decirlo así, de poder trabajar para los demás. Cosa que en el egoísmo del hombre se hace muy, pero muy difícil. Muy difícil porque la tendencia es trabajar para uno mismo, vivir ensimismados, vivir enrolado como un trompo en el yo de nuestras vidas. Y eso nos limita a un entorno muy, muy corto, y no vemos más allá de nuestros ojos, ni escuchamos más allá de lo que pueden escuchar nuestros oídos, y no captamos las sensaciones del momento, ni las circunstancias del momento para poder luchar por lo que está dentro de nosotros, que ha sido un contenido de Dios vaciado en este instrumento de barro, vaciado, un gran tesoro, que al final Dios lo va a disparar, Dios lo va a activar circunstancialmente, como decíamos en la clase pasada, que todas las circunstancias son malas, y algunos momentos difíciles de nuestras circunstancias son los que marcaron ese antes y ese después. Entonces, basado en la palabra que Dios le da, a la revelación que Dios le da a Moisés para comisionarlo, es que Moisés emprende nuevamente su regreso para la liberación. Hoy estamos en un día, quizás en lo que usted me va a escuchar, en el día del regreso para la liberación. No sé dónde tendrás que regresar. No sé si vas a tu punto de partida. Quizás tienes un recorrido muy amplio, muy ancho y mucha distancia recorrido. Sin embargo, hoy el Señor te dice, regresa por donde comenzaste, porque allí es que te quiero ver, y allí serás el gran instrumento para liberar y para abrirles caminos a mucha gente. Quiero recordarte a ti que me estás escuchando, no es por ti, es por el pueblo. Todas las marcas que tú llevas o las que llevamos nosotros simplemente son marcas que cuando la veamos
vamos a ver el bien en las personas. Nuestras marcas, nuestras heridas, también de esto habló el apóstol Pablo, son simplemente surcos por donde van a caminar todos aquellos que van a la ruta del encuentro de su libertad. Y es lo que pasa con Moisés. Y hoy oiga la palabra que le da el Señor a Moisés en la zarza ardiente. Versículo 12 dice, capítulo 3 de Éxodo, dice: y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Bueno, creo que eso basta. Si somos hombres de fe, si hay mujeres y hombres de fe escuchando esta palabra, con solo estas 4 palabras que Dios está diciendo nos basta, aunque no nos describa la situación ni nos describa la circunstancia, solamente con escuchar, porque yo estaré contigo, yo creo que nos basta. Porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pablo lo dijo: yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni diablos, ni demonios, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. De allí parte nuestra seguridad, el amor de Dios en Cristo, que nos da una promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿cuál era la comisión? Sacar de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Relación con la Pascua, celebrar la Pascua también a la salida. Ok, luego en el versículo 1 del capítulo 5 de Éxodo dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, ya delante de Faraón, con una promesa, ok, con un aliado de confianza. Es muy interesante este tipo de alianza, que corra por tu vena, por tu mismo ADN, que piense igual que tú, ¿verdad? Que tenga los mismos intereses y que se dirija hacia el mismo objetivo. Dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Interesante, ¿ok? Porque ahí está marcando la pauta de la liberación, pero la liberación comienza con una acción de fe del líder Moisés. ¿Qué estaba envuelto? Sería la pregunta a responder en estos versículos que hemos leído de la acción de fe de Moisés, que dice: por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Qué estaba envuelto en este acto de fe de Moisés al celebrar la Pascua y al aplicar la aspersión de la sangre? Bueno, número 1, en la experiencia de Moisés, o en la experiencia de Moisés en la vida de fe, porque Moisés, aunque los hebreos llaman a esto emuná, Moisés tenía una vida de fe, ok, que nosotros llamamos fe, que es la vida de todo cristiano. Por la fe el justo vivirá, o el justo vivirá por su fe. Entonces, en la experiencia de Moisés, en la vida de fe, la Pascua adquiere una singular importancia. Cuando digo singular, es porque no hay nada semejante a lo que allí va a suceder, a lo que comienza allí, a lo que comenzó en esa ruta de regreso a casa. ¡Wow! En esa ruta de regreso a su libertad. En esa ruta de regreso a lo que iba a ser el destino marcado, a lo que es el destino marcado de una nación. Aunque muchos traten de detenerte, jamás podrán, porque una vez que se regresa a la ruta de Dios, no hay vuelta atrás y no hay enemigo que te pueda detener. Entonces, vuelvo, la importancia, la singular importancia de la Pascua. La primera Pascua la celebró por fe, por eso dice por la fe. La celebró por fe, estableciendo con esta primera ocasión, oiga esto que le voy a decir, en el antiguo orden, la continuidad y el rito permanente. 3 palabras: orden, continuidad y permanencia. Creo que estos 3 rasgos muy significativos en la toma de decisiones es lo que van a marcar
oiga bien, el camino hacia la permanencia, óigame bien esto, al establecimiento, repito, orden, continuidad y permanencia, establece. Y ya se estaba estableciendo. Y esto tenía que quedar en el corazón de un pueblo. El orden, repito, la continuidad y la permanencia. Eso nos da a entender que una persona que se mueve bajo el orden, la continuidad y la permanencia, estamos hablando de una persona madura, de una persona que sabe hacia dónde se dirige y hacia dónde dirige a los demás. Y sabe que el fruto de estos tres rasgos significativos es la prosperidad, es la libertad, es el camino amplio, es el camino a vivir una vida de bienestar para que todos puedan disfrutar del bien común. Por otro lado, la fe, y quiero que entiendan esto, la fe, más que constituir el rito permanente entre orden, continuidad y permanencia, otra vez se lo repito, la fe, más que constituir el rito permanente, se proyecta en el tiempo. Continuidad, se proyecta en el tiempo y darle, y darle, y darle, y darle. Permanecer, permanecer, permanecer para establecer. No es hacer almáticamente algo hoy de un arranque de, entre comillas, de una iniciativa. No, es mucho más que eso. Es orden, lo repito, continuidad y permanencia para establecer una ruta, para establecer un camino, para establecer una historia y para establecer algo que debe quedarse perpetuo, para que se perpetúe en el tiempo. Entonces, la fe, más que constituir el rito permanente, vamos más allá del rito permanente que celebró Moisés, se proyecta en el tiempo para la realidad predestinada por el Eterno. De modo que la fe de Moisés, o por la fe, lo que está haciendo Moisés es traer de la eternidad, que no tiene pasado, ni presente, ni futuro, traer del registro eterno de Dios lo que significaba la verdadera Pascua en Cristo Jesús, que ya la tenía predestinada antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Y aquí les quiero dejar una nota bien interesante. Cuando uno lee el capítulo 3, comenzando el capítulo 3 de Éxodo, que es donde se registra esta historia, comienza diciendo en el versículo 14: y este día os será en memoria. Interesante. Escribir la memoria. ¿Qué vas a escribir? Este día, que será el primer día de la vida religiosa de Israel, que significa principio, significa primero. Y en este caso, el arrancar por donde Dios dice que se deben iniciar las cosas, no desde la cola para el inicio, sino del inicio. ¿Por dónde comenzar? Como diríamos muy sencillamente, ¿por dónde comenzar? Por el principio. No se puede comenzar por el final. Es difícil comenzar por el final. Solamente se comienza por el final cuando leemos una novela y queremos saber en qué va a terminar todo esto, y leemos el final. Si el final es feliz, entonces leemos el contenido de la novela. No es así. El principio lo marca todo. Y si este principio, se los voy a repetir, yo no sé por qué insisto tanto en esto, se los voy a repetir. Si este principio es con orden, continuidad y permanencia, se va a establecer, porque la fe viene para establecer. Entonces, ya en el registro de lo eterno, Dios quiere que se construya en la memoria colectiva. Pero escuchen esto, más que una memoria histórica o una crónica que había que escribir o se quedaba como parte de la Torá oral, sería la puesta en marcha de una herramienta de formación, para el carácter histórico de la nación. Voy a repetir, una herramienta de formación, no de información simplemente, de formación para el carácter histórico de la nación, lo cual supera y superará la simpleza
de un recuerdo. Ya no sería un simple recuerdo. Esa memoria histórica o crónica sería la puesta en marcha de una herramienta que se internaliza, que entra aquí primero al corazón. Puede que esté un recuerdo, pero sube del corazón a la mente, y lo que llega al corazón jamás se olvida, porque lo que llega al corazón es para formación y forma el carácter. De modo que dicho carácter trasciende a lo que se requiere para hacer una cultura como tal. No era simplemente establecer una cultura. La cultura tiene su manera de hacerse con lo consuetudinario, pero en este caso los principios de Dios o los comienzos de Dios para ir desarrollando el plan de destino, el plan de vuelo de una nación, de un individuo o de todo lo que nos propongamos, forma carácter, y este carácter que se forma dentro de nosotros es imposible borrarlo, porque es un carácter que hace un estilo de vida. ¿Ok? Ya no es simplemente una cultura, la cultura hebrea, la cultura egipcia, o la cultura venezolana. No, es el carácter que está dentro de sí, que además tiene su memoria, su chip de memoria que se dispara, que muchas veces cuando se dispara ese chip de la memoria que está dentro de nuestro carácter, y en el caso de nosotros que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos que vienen para recordar es para que rememorar y traer al día, traer a la luz lo que somos, de lo cual nunca renunciamos. Dicho carácter entonces trasciende a lo que se requiere para hacer una cultura como tal. La interioridad de una condición firme, lo cual yo llamo carácter. Lo repito, la interioridad, el meterlo dentro de uno, de una condición firme, es lo que se es y será. Oiga bien, es lo que se es, en ese principio es para el pueblo de Israel, para establecer el primer día del establecimiento del carácter religioso de la nación, de donde partiría toda la celebración religiosa de Israel, la Pascua. Ok, entonces la interioridad, meter en el corazón de esta condición firme o carácter, es lo que es o lo que se es y será futuro a partir de ese día, y construía la inmutable e indoblegable condición espiritualmente eterna de un pueblo entregado a su Dios. Qué interesante todo esto. De modo que la perpetuidad de esta memoria histórica, o ese carácter que no es una simple crónica de este carácter, mantendría la protección del Todopoderoso. Y esa protección iba en el camino con ellos desde que arrancaron, desde que se iniciaron. Tropiezos en el camino, pero vamos a llegar porque el Todopoderoso va adelante. Y Dios va adelante cumpliendo su promesa. Entonces fíjense lo que dice Éxodo 3:17. Para la perpetuidad del Señor, de la palabra del Señor, que nos trae protección para perseguir el fin que Dios espera de bienestar para nosotros. Y recuerden, todo esto está pasando por la fe. Por la fe Moisés celebró la Pascua. Entonces Éxodo 3:17 dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Apunte bien esto: del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Escuche, a una tierra que fluye leche y miel. Orden, constancia o continuidad y permanencia establecen. Lo que se estableció desde el principio es lo que ha mantenido. Número uno, la perpetuidad de una palabra y de una promesa para llegar a este fin. Y número dos, Dios protegiendo hasta que alcance lo mejor y lo que Él te prometió. De Dios siempre vamos a esperar leche y miel. De Dios siempre vamos a esperar libertad. De Dios vamos a esperar la liberación de las opresiones internas, circunstanciales, externas, y las opresiones o quizás
los señalamientos, los detrimentos hacia nuestra vida que quieran detenernos en el camino, pero jamás nos detendrán. Nuestra tierra deseada va a llegar y vamos a llegar con Dios adelante y nosotros en una gran caravana siendo felices en el Señor, pero todo esto se alcanza por la fe. Y quizás que tú me estás escuchando, yo haga referencia mucho a Moisés, pero quiero hacer referencia a ti. No sé cómo te llames. Quisiera llamarte Pedro, Juan, Chucho, o María, Josefa, Carmen, Liduvina. También por la fe tú puedes alcanzar, por acciones de fe, lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para tu nación y todo lo que te proponga. Pero tienes que tomar acciones de fe. Y ya Dios te ha dado la palabra: yo estaré contigo, yo iré adelante y te llevaré, y no solo te llevaré hasta la mitad, sino que te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, desde ese principio, la revelación de la fe no comenzó simplemente en el Nuevo Testamento. Comenzó desde Abraham y ahora Moisés. A partir de ese principio, de ese comienzo, desde entonces el vivir por la fe era lo predestinado por el Señor. Tú también lo puedes alcanzar por fe. Y quiero dar una nota aquí interesante. El simbolismo de la Pascua descansa en el hecho de un animal que se sacrificaba, lo que significaba para ese momento de la historia redención y liberación. Para ese momento de la historia. Pero cuando vamos al registro eterno, también significa para nosotros redención y liberación. Redención y liberación por la fe. Por la fe se alcanzó. Lo segundo de esta nota es que dentro de ese mismo marco aparece la gloriosa dimensión de la obra de Cristo para el fin de la redención desde antes de la creación del universo, como lo dice el apóstol Pedro. Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, aleluya, de vuestra vana manera de vivir. Ya la vanidad no es un elemento ni un ingrediente para nosotros vivir. No estamos viviendo bajo un vacío. Tenemos otra nueva manera de vivir en Cristo. Dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, aleluya, y esperanza sea en Dios. Por otro lado, o siguiendo la ruta de esta acción de fe de Moisés, por la fe Moisés aplicó la aspersión de la sangre. Entonces la aspersión de la sangre aseguraba la paz para quienes por fe se refugiaban en obediencia a la palabra dada a Moisés. Repito, en obediencia a la palabra dada a Moisés. Lastimosamente, si la gente no le cree a su líder, ha dejado de ser, quizás en su corazón ha dejado de ser su líder. Pero tienes que creer en lo que dice tu líder, bajo la sangre del Cordero de la Pascua. Por la fe realizó la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Ustedes saben que parte del juicio de Dios para Faraón y el pueblo egipcio fue la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos, y le dieron la orden al pueblo de Israel que estaba en su tierra, en Gosén, de marcar con la sangre de la celebración del sacrificio de la Pascua, marcaran para que el que destruía a los primogénitos no pudiera con ellos. Y esa marca de la sangre es la que hace la excepción. La marca de la sangre es la que hace la excepción, y a ellos no les toca. De modo que en la fe descansa finalmente en las promesas de Dios. Moisés,
que estableció lo necesario para la primera Pascua, manifiesta su fe creyendo que la provisión de Dios para librar de la muerte y para librar de la esclavitud iba a cumplirse conforme a su palabra. Por eso celebró la aspersión de la sangre y los puso en los dinteles de las puertas, en las ventanas, para que el que iba a destruir el ángel de la muerte no lo tocase a ellos. Fue un acto de fe para los israelitas como para Moisés. Ellos, los hebreos, no verían la sangre, ya que ellos estaban dentro y la sangre afuera no iban a ver, pero era vista por Dios. Por lo tanto, la liberación de la muerte y la libertad de esclavitud eran alcanzadas por fe, y esto afirma lo que decía el apóstol Pablo: por fe andamos, no por vista. Cierro con esta nota, que la voy a dividir en 3 partes, y voy a cerrar todo lo que tiene que ver en las acciones de fe de Moisés cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dejó Egipto y por la fe celebró la Pascua y la aspersión. Voy a hablar de lo característico de estas 3 palabras: por la fe. Quiero decirle que voy a continuar con hazañas de fe, pero voy a tomar otra historia y otro personaje y voy a continuar. No sé cuándo voy a terminar porque aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, lo característico de estas 3 palabras: por la fe. ¿Ok? Por la fe significa ser dirigido estrictamente por Dios. En otras palabras, caminar bajo instrucciones del cielo. Lo que se persigue con la obediencia de un hombre de Dios, en este caso Moisés, lo que se persigue es que, por el hecho de que Moisés haya obedecido, es que la gente que esté bajo la influencia de su liderazgo aprenda a ser obediente al Altísimo y a su líder. Lo voy a repetir, porque a algunos les duele cuando hablamos de esto, porque confunden esto con coacción y manipulación. No, si no aprendes a sujetarte a tu líder, estar en sumisión a tu líder, para aprender de la fe de él, como dice la palabra, e imitarlo, entonces ¿qué estás haciendo? Dice, lo que se persigue con la obediencia de un hombre de Dios, en este caso Moisés, que obedeció fielmente a las pautas del Señor, lo que se persigue es que la gente que esté bajo la influencia de su liderazgo aprenda a ser obediente a Dios, al Altísimo y a su líder. Tamar Tabak dijo estas palabras, hablando de la sumisión. La sumisión es el primer paso de la transformación, porque nos elevamos por encima de nuestra identidad limitada y nos encontramos cómodos siendo parte del mundo de Dios y en su sistema de valores. Esta sumisión nos permite llegar a algo mayor que nosotros mismos. Un trampolín, una plataforma, una promoción, sumisión, obediencia y desempeño en esa obediencia es lo que promueve Dios. Segundo, en esta nota de lo característico de estas 3 palabras: por la fe, indica el alcance a la obediencia. Se entiende que los detalles establecidos en esa primera Pascua son intencionados para la predestinada Pascua futura en Cristo Jesús, y como lo diría el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que dice: nuestra Pascua, hablando de la de él y la de la nuestra, ¿ok? Y a los hermanos de Corinto, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos vosotros. Eso indica redención, liberación, y eso indica llegar a la ruta predestinada por Dios. Así que ahora la orden está para nosotros: celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura. Oiga bien, ¿cómo celebrarla? De sinceridad y de verdad. Todo lo que venga envuelto en la fe del Hijo de Dios, en la fe que Dios ha depositado en nosotros, tiene que ver con fruto del Espíritu,
y tiene que ver con transparencia, con honestidad, con integridad, con una buena conducción de vida. Por eso dice que la celebremos, no de la manera pasada, con la vieja levadura de la hipocresía, no, con sinceridad y de verdad. Entonces, al celebrar la fiesta en Cristo Jesús, nuestro Mesías, festejamos con evidencias de sinceridad y verdad. Y tercero, y aquí cierro este capítulo por la fe en Moisés y las 3 decisiones que tomó, o las acciones de fe. Por la fe es la evidencia del distintivo, es decir, distintivo, lo que tienes allí, lo que te identifica, tu bandera. Es decir, por la fe es la evidencia del distintivo o la bandera de todos aquellos que se resisten, escúcheme bien, que se resisten a vivir bajo el cautiverio de la incredulidad. Queremos creerle a Dios, queremos seguir construyendo a la gente, edificando para el destino de los demás. Necesitamos tomar acciones de fe. Y cerrando este ciclo de Moisés, Moisés tomó las mejores decisiones, bien asertivas, y en medio de esas decisiones descubrió quién era Moisés y desnudó a todo un imperio, acabando con ese imperio y todo su ejército, para luego darle la libertad a los hijos de Israel. Hoy en Cristo celebremos nosotros nuestra libertad, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada, y por la fe vamos a vivir en libertad, en bienestar, en prosperidad, todos aquellos que estamos asentados en la fe de Cristo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.